Esto es fenómeno barrial. Ahí vamos, sin corbata y sin permiso, con la lengua afilada y los pies en el piso. Que la tele se calle, que hable la calle. Esto es fenómeno barrial. Ahí vamos, sin corbata y sin permiso, con la lengua afilada y los pies en el piso. Que la tele se calle, que hable la calle. Esto es fenómeno barrial. Ahí vamos, sin corbata y sin permiso, con la lengua afilada y los pies en el piso. Que la tele se calle, que hable la calle. Esto es fenómeno barrial. Esto es fenómeno barrial. Esto es fenómeno barrial. Ahí vamos, sin corbata y sin permiso, con la lengua afilada y los pies en el piso. Que la tele se calle, que hable la calle. Esto es fenómeno barrial. Esto es fenómeno, fenómeno. Ahí vamos, sin corbata y sin permiso, con la lengua afilada y los pies en el piso. Que la tele se calle, que hable la calle. Esto es fenómeno barrial. Uy, esto es fenómeno barrial. Esto es fenómeno barrial. Esto es fenómeno barrial. Ahí vamos, sin corbata y sin permiso, con la lengua afilada y los pies en el piso. Que la tele se calle, que hable la calle. Esto es fenómeno barrial. Ahí vamos, sin corbata y sin permiso, con la lengua afilada y los pies en el piso. Que la tele se calle, que hable la calle. Esto es fenómeno barrial. Ahí vamos, sin corbata y sin permiso, con la lengua afilada y los pies en el piso. Que la tele se calle, que hable la calle. Esto es fenómeno barrial.
fenómeno barrial. Yeah. Esto es fenómeno barrial. Esto es fenómeno barrial. Ahí vamos, sin corbata y sin permiso, con la lengua afilada y los pies en el piso. Que la tele se calle, que hable la calle. Esto es fenómeno barrial. Esto es fenómeno, fenómeno. Ahí vamos, sin corbata y sin permiso, con la lengua afilada y los pies en el piso. Que la tele se calle, que hable la calle. Esto es fenómeno barrial. Uy, esto es fenómeno barrial. Esto es fenómeno barrial. Esto es fenómeno barrial. Bueno, ahí estamos, che. Encontramos el botón del mute, sacamos el mute de la compu, ordenamos todo. La casa está en orden después de Pascua, nunca se dijo esto. Así que estamos arrancando Fenómeno Barrial con algunos problemitas técnicos ya resueltos para acompañarte en este segundo Fenómeno Barrial, el de la semana pasada con el cruce picante entre los concejales, el radical Javier Fabre, el peronista Diego Casado. Mucha polémica a partir de lo que ocurrió la semana pasada porque debatieron sobre Uber, debatieron sobre los contratados en el Consejo, hablaron de la legislatura también. Cada uno habló de su cuestión interna a nivel partidario y en esta edición y en este Fenómeno Barrial de 22 de abril para, lógicamente, abordar el que es el tema a nivel mundial, con lo que ocurrió en la madrugada del día lunes con la muerte del Papa Francisco y todos los símbolos previos y posteriores al deceso de una persona de la figura y de la talla, sin dudas, y de lo que significó Francisco, incluso puertas afuera de la Iglesia Católica. De eso, o sobre eso, vamos a abordar la primera parte de este Fenómeno Barrial con una persona que, se lo decía fuera del aire, lo conoció, tuvo contacto, tuvo relación y es el padre Pablo Viola a quien le agradezco llegarse y le agradezco la paciencia para bancar este pequeño atraso. ¿Qué haces, Pablo? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Un gusto y bueno, gracias por la invitación. Acá estamos para compartir este streaming. Sí, bueno, gracias. Te lo decía fuera del aire. Nos vimos 2 veces. Las 2 veces terminamos hablando de lo mismo, del padre, del Papa Francisco. Pero hoy tuve la particularidad de que nos vimos un par de veces, me hablaste de recomendarme algún libro, algún que otro chat por WhatsApp, pero hoy te vi conmovido. Sí, la verdad que sí. Un poco uno lo venía viendo a Francisco como con progresos en su salud y de hecho nos había saludado en el domingo de Pascua a todos, deseándonos felices Pascuas. Y nos despertamos ayer con la noticia de que había partido a la casa del padre, casi de manera repentina, ¿no? A mí la verdad que me dejó como consternado y me conmovió mucho, profundamente. Y todavía estoy, ¿no? Y creo que me va a llevar un tiempo poder ir asumiendo, hacer este proceso de asumir que Francisco ya no va a estar como estaba, ¿no? Así que, bueno, no deja de tener un cierto tono de tristeza, ¿no? Con la partida de Francisco. Sí, te notaste en la mirada. Sí, sí, sí. Te ven la mirada triste. Sí, sí, sí. Sí, y es así, ¿no? Estoy triste porque creo que ya, bueno, no está Francisco,
De alguna manera la sensación que lo compartía yo personalmente, pero lo hemos compartido con muchos, es la sensación de cierta orfandad, ¿no? Como que Ujú. quedamos huérfanos en algún sentido y claramente vendrá otro papa y vendrán nuevos desafíos y demás, pero la figura de Francisco ha significado, eh, en mi caso personal, y creo que en el caso de muchos Sí. argentinos, la figura de un pastor realmente, hasta incluso te diría que trascendió los límites de la iglesia. Sí, lo marcaba, viste, Sí. decía un poquito eso en el arranque, trascendió los límites de la iglesia. Anoche Schiaretti decía algo con lo que también coincido, que pues, y lo planteaba más temprano ayer en redes, el más universal de lo que parió esta tierra, nuestro país. Está bueno porque se abren muchas aristas para conversar. Sí, le agradezco a la gente que está participando en el chat. Dice por acá Rodrigo Alcántaro, vamos que quiero escuchar del padre Pablo. Norma que nos dice no se escucha, bueno, ya está solucionado. Norbert, bueno, muy comentando. Pero decía, se abren distintas aristas para hablar con vos y abordar a partir de lo ocurrido Papa. Lógicamente lo conociste, tuviste relación y pasado hablamos de la posibilidad de que viniera Ujú. el Papa Francisco a Argentina. Sí, de hecho, con los Hogares de Cristo, eh, un, eh, un camino pastoral en el cual yo estoy involucrado con muchos curas y muchos laicos en la iglesia argentina, empezamos una campaña que le pusimos Vení Francisco, tu pueblo te espera, y la ocasión a través de la cual yo tuve la posibilidad de tener ese encuentro en Roma con él, en Santa Marta, era justamente ir a presentarle una canción que habíamos elaborado Ujú. junto con Cáritas y los Hogares, eh, bueno, un poco motivando esta campaña para que él venga y demás, ¿no? ¿Y cuál era el itinerario que se cayó? ¿O qué habían pensado? ¿Santiago del No, Estero no, no. con Urbano Bonaerense? Porque se habló de Santiago del Estero en algún momento. Sí, la verdad que ese fino no lo tengo. Se habló de que él mismo había expresado en su momento la posibilidad de venir a la Argentina y no ir a Buenos Aires, sino ir a los lugares donde no habían ido los otros papas, ¿no? Bueno, Papa Juan Pablo, que es el único que vino, a la Argentina, o sea, donde no había ido Juan Pablo II, ir a visitar él, Juan ¿no? Pablo vino en el Unos 87. Digo, estoy pensando aquí en Córdoba, ¿no? Vino en el 87 a Córdoba, Vino en el sí. 87. Vino a Buenos Aires, la primera jornada mundial de la juventud, si mal no recuerdo. La actividad del 9 de julio. Exacto, y pasó por Córdoba también. ¿Y acá fue Visitó en la acá. Fiat? Fue en un predio. Sí, Fue en sí, un- sí. creo que fue en la Sí, Fiat. sí, fue en la Fiat. Fue en un predio Sí. grande. Yo muy chico me acuerdo que. Ahí voy, chicos, Yo también al era muy Meet. chico, ¿no? Sí, sí, éramos. Clase 79 en el 87, que eran 8 años. 8 años Sí, tenías. sí, sí. Pero Francisco quería venir a la Argentina, no a un lugar donde haya estado Eso Juan Pablo había, II. eso había expresado él en algún diálogo con algunos. No con nosotros, no conmigo, digo, lo escuché de otros. Y bueno, pero digo, todo fue como muy en el aire. El día que yo pude conversar con él, él me expresó a mí que tenía ganas de venir a la Argentina, aunque ciertamente se lo veía también ya un poco cansado y muy afectado por su situación de la rodilla, ¿no? Por Ujú. su dolor de rodilla y demás. Escucha, Eh, ya me conecto, ya voy con Seba Fafen al Meet, así seguimos conversando con él. No, quería, para que la gente te asocie, no sé cómo les cae el mote, que muchas veces se lo pone la prensa el mote, pero si formas parte de la agrupación y tiene otro sustantivo, poder meterlo dentro de otro colectivo. ¿Formas parte de los curas villeros o no? Sí, el equipo de Curas Villero es un equipo que surge en el contexto, en el marco de Capital Federal, del Arzobispo de Buenos Aires, un proceso pastoral que se vino dando a lo largo de mucho tiempo. Por ejemplo, se reconoce el padre Carlos Mujica como uno de los precursores, entre otros, y en determinado momento confluimos en la pastoral de adicciones nacional muchos curas del resto del país que de alguna manera entrábamos en sintonía con esto, y a través del proceso y el desarrollo de los Hogares de Cristo, ese equipo, que era un equipo más, podemos decir, más de Buenos Aires, se nacionalizó y hoy nosotros lo llamamos el equipo de curas de barrios populares y villas de todo el país, Ujú. en el que confluimos curas, también diáconos, que estamos en el territorio argentino, en las distintas parroquias, sobre todo en los sectores más periféricos y vulnerables,
y que, bueno, gracias al proceso que fue haciendo, creo yo, el Hogar de Cristo, pudimos ir sintonizando y encontrándonos y hoy podemos hablar de este equipo que funciona a nivel nacional. Me voy al Meet, lo tengo conectado a un amigo de la casa. De hecho, formó parte del 12 en una cobertura histórica como la de aquel marzo del 2013, cuando Bergoglio dejaba de ser Bergoglio para pasar a ser Francisco y estaba en la Plaza San Pedro en el Vaticano, un tipo al que admiro, respeto, tengo una relación bárbara con el Seba Fafen, así que lo saludo y luego parte de la charla. ¿Qué hace, Seba? ¿Cómo andás? El Gaby Silva de este lado. Estamos con el padre Pablo. Hola, ¿qué tal, Gabriel? Hola, Pablo, ¿cómo andan ustedes? Un gusto. Bien, y autor, junto a Javier Cámara, de Aquel Francisco. Arranco por lo que era la parte de la introducción en la charla con vos. ¿Qué recordás de aquel marzo del 2013, de aquella cobertura tuya? Bueno, fue muy emocionante, evidentemente. Fue muy desafiante desde el punto de vista profesional, pero también fue muy emotiva, ¿no? Recordemos que la elección de Francisco fue en un momento donde la iglesia estaba viendo como una especie de crisis para el mundo, digamos, viéndolo con ojos humanos, porque acaba de renunciar un papa, era algo que no se había dado en 500 años, y después había mucho debate en los medios sobre las denuncias de abusos, sobre Ujú. el manejo del dinero en el Banco del Vaticano, sobre las filtraciones de cartas privadas de Benedicto. Entonces era una situación compleja y después eso generó que se acreditaran más de 7.000 periodistas para cubrir el cónclave. Sí. Por lo que nos dijeron en ese momento, había sido el cónclave con mayor cobertura en la historia de la iglesia, ¿no? Así que materialmente era un caos cubrirlo, te soy honesto, no era fácil. Pero ese desafío tuvo el broche de oro de que lo eligieran a Bergoglio. Para nosotros fue una locura, digamos, Claro. impensada. Y el lado B de cómo nace el libro, cómo surge la idea del libro. Y el libro surge un poco, yo quedé muy pegado con ese tema, ¿no? O sea, en mi trabajo lo seguí a Bergoglio en el viaje su primer viaje apostólico, que fue en la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro. Y después Javier Cámara fue el que me tira la idea de que lo ayude a hacer un libro. Él era el de la idea de hacer un libro y el que sabía escribir, yo no sabía escribir. Y bueno, lo ayudé y empezamos a armar, a trabajar. ¿Y por qué? ¿Por qué hacer un libro desde Córdoba? ¿Qué sentido tenía que escribíamos nosotros una biografía? Un poco el sentido era que la mayoría de la gente no lo conocía, entonces cualquier cosa que pudiéramos aportar para que se conozca su pensamiento, su forma de actuar, cuáles eran sus ideas, iba a ser bien recibido. Seba, Era como para poner pero él, ¿qué recuerdo tenía de Córdoba, de su paso por Córdoba? todo. Se acordaba todo porque él estuvo 2 veces en Córdoba. En los 2 primeros años del noviciado, del 58 al 60, que evidentemente es muy, muy fuerte, muy importante, porque ahí es donde inicia su formación espiritual, humana, intelectual, su inicio a la vida de sacerdote. Y con una formación muy intensa, los jesuitas eran tremendos, formando los nuevos sacerdotes, de hacerlo levantar muy temprano, tenían que darle de comer a los animales, lavar la ropa, digamos, todo era como una visión muy ascética de la vida, ¿no? Lo que le dio, evidentemente, después todos hemos comprobado, que le dio una fortaleza y una capacidad de trabajo impresionante. Ujú. Y la segunda etapa fue entre el 90 y el 92, cuando él vivió un momento de ostracismo, digamos. Él había sido superior de la orden, con una actividad muy intensa, con muchos logros, con muchos desafíos y tomó decisiones y provocó, ellos mismos nos lo dijeron después, es como que había bergoglianos y anti-bergoglianos. Claro. Seguía teniendo mucha impronta después de que se dejó de ser el superior de la orden, entonces era como que molestaba en Buenos Aires y lo mandaron a Córdoba. Él nos reconoció que para él fue un momento de oscuridad, de Ujú. mucha prueba interior, porque había dejado de tener como capacidad de decisión y Sí. bueno, lo habían dejado como medio de Era casi lado un aquí en castigo, digo, Córdoba. No la pasó bien. el segundo arribo de Bergoglio en aquel momento a Córdoba era casi un castigo. Y esta se la hago a los dos. Se lo contemos a la gente que está en casa y mucha gente enganchada. Arranco por el padre Pablo y después la sigo con vos, Eva.
¿Cómo es la rosca ahora para decidir al sucesor? No sé, la rosca de Pascua sería, no sé. No, bueno, ahora creo que está convocado el cónclave para el 5 de mayo, ¿no? Sí. Si mal no recuerdo. Y, y bueno, se hará un cónclave como lo manda la iglesia, Ujú. como lo define el derecho canónico, como se eligió a Francisco con la misma metodología. Pero Y hacia adelante olfateas un regreso a un conservadurismo de la iglesia como institución o seguir por la vía reformista. yo te expreso lo que te expresaba Sí. antes de coso. Mi preocupación es que terminemos enredados en peleas de extremos y que nos terminemos olvidando de los pobres, ¿no? Esto que nos dijo Francisco, una iglesia pobre para los pobres. Quizá ese sea mi temor más fuerte. No creo que el camino que Francisco ha marcado y lo que ha significado y el peso que significa hoy en la historia de la iglesia y en este presente de la iglesia sea tan fácil de cambiar o de que tengamos un golpe de timón que nos sorprenda. Ujú. Eh, sí si tengo que expresar una preocupación, me parece que nunca en la iglesia la discusión ha pasado por reformistas o conservadores. Creo que esas son discusiones que pasan por otro lado, son discusiones ideológicas. Sí creo que, y es lo que más me importa a mí, o de alguna manera mi sensibilidad me lleva a eso, los que no pueden quedar afuera de la discusión son los pobres, ¿no? Ujú. Y en general los pobres son todos los reformistas que tienen que ser y todos los conservadores que tienen que ser en su diaria, ¿no? Entonces, eh, esa es mi preocupación. ¿Seba? Sí, yo creo que debe ser muy interesante el debate que va a haber. Ahora ya comienzan las congregaciones generales, que son estas reuniones previas al cónclave en sí mismo, que es cuando todos los cardenales se juntan y cada uno da su opinión de la lectura que tiene de la iglesia, cómo ve, las necesidades que hay, qué visión tiene sobre lo que debería hacer el próximo pontífice. Y hay como una actividad de proselitismo, se podría decir, pero que no es real, no es tal, porque se genera una cierta formalidad, pero sí hay gente que propone, mira, a mí me gusta tal persona. Hay como un diálogo previo a que comience el cónclave en sí mismo, que es cuando todos los cardenales entran ya y empiezan a votar en la Capilla Sixtina y se quedan a vivir adentro de lo que se llama Santa Marta, digamos, que es como un edificio muy grande que es dentro del Vaticano. Ese es el proceso. Ujú. Yo creo también, yo creo que va a haber una continuidad. La iglesia tiene 2000 años y ha vivido miles de subidas y bajadas. Y tampoco creo que se puedan usar categorías políticas y estrictamente ideológicas para leer la vida y la trayectoria de la iglesia, digamos. Es como pretender hablar un partido de fútbol desde la teoría de la relatividad, digamos. O sea, la iglesia tiene su lógica la esencia de su actividad es una mirada del Evangelio, una mirada religiosa. El Papa decía era un jefe de Estado, es un jefe, pero en realidad es una anécdota. Él es el líder de una religión, digamos, Ujú. ¿no? Y si bien hay mucha influencia política, hay mucha influencia en el mundo, y gracias a Dios que así sea, porque es uno de los pocos líderes del mundo que siempre indefectiblemente va a trabajar y hacer un trabajo diplomático muy intenso y silencioso por la paz, que creo que fue uno de los grandes legados que va a dejar el Papa Francisco, su preocupación por las guerras, la advertencia constante de que estábamos ante una inminente guerra mundial en capítulos, Ujú. que fue como una definición. Yo creo que es un gran legado. La iglesia va a encontrar las formas para tener una continuidad. ¿Una continuidad qué significa? ¿Que se va a seguir haciendo todo lo que hacía Bergoglio? No, que se va a enriquecer y que se va a terminar de entender probablemente qué es lo que quería decir en el fondo Francisco. Hay una última encíclica que pasó desapercibida, ¿no? Que es Lo amó, que significa nos amó, es el título Ujú. en latín obviamente, pero el significado es nos amó. Y él dice que todo su magisterio deberíamos leerlo desde esa encíclica. Y básicamente habla del amor, es una lectura sobre el corazón misericordioso de Dios
y creo que hay el obispo de Córdoba, el obispo de Córdoba escribió hace mucho un librito que habla sobre justamente el amor y la belleza del amor. Y habla de un texto ahí que dice, la belleza salvará al mundo. Y se pregunta qué belleza, y él dice la belleza del amor y principalmente del amor que acompaña el dolor. Y creo que va en consonancia con lo que plantea el padre Pablo. Yo interpreto perfectamente lo que él quiere decir. Entiendo la profundidad de el mensaje que quería dar Sí. Bergoglio, de quería definitivamente concentrarse en el valor de la misericordia, el rostro más amoroso, tierno y cercano de un papá preocupado por sus hijos y sobre todo por los hijos que están en una situación más vulnerable, más dolorosa, que están privados de la libertad. Y de hecho él cuando daba Se usted va. le preguntan, ¿qué tenemos que hacer? La hoja de ruta Sí. son las bienaventuranzas. Agradecerte el tiempo, sobre todo por la hora, así que agradecerte la posibilidad de contar con tu testimonio. Hay gente en el chat recordando lo que fue tu cobertura. Dice por acá Norbert, dice, me acuerdo de aquella cobertura de Sebas, muy sentida, muy humana, transmitía mucho más que solo la información. Un gran saludo. Bueno, la gente le quedó muy presente lo que fue aquel marzo del 2013. Mandarte un abrazo grande. Muchas gracias. Que anden muy Bueno, ahí estaba Sebas Pfaffen hablando desde su experiencia. A todos nos pasa de que nos acordamos qué estábamos haciendo en aquel momento. Sí. ¿Qué estabas haciendo? Cuando lo consagraron eligieron, un papa. El famoso estaba, Habemus Papa. yo estaba en ese momento iniciando mi segundo año de cura. Estaba en Río Ceballos de vicario parroquial. Y bueno, escuché ahí que había habido fumata blanca, entonces no me aprendimos el tele y me quedé un rato ahí. Estaba la Tere, que era una señora ahí que colaboraba en la parroquia, y nos pusimos a ver la tele juntos. Y cuando dijeron que era Bergoglio, pegué un salto y dije, es Bergoglio, me acuerdo, pero ese grito, Casi ¿viste? un grito de Sí, gol mundial para vos. sí, sí, y me abracé el televisor, y me Así. arrodillé y me abracé el televisor. Vos sabés que fue una cosa. Y después me levanté y le besé la frente a la Tere, que estaba ahí al lado mío, y la Tere me miraba así como. Y la verdad que fue una cosa tremenda. Yo sí lo conocía a Francisco de antes, incluso de antes de entrar al seminario. Siempre me iluminaron sus mensajes, sus homilías, siendo arzobispo de Buenos Aires. Ujú. Eh, a nosotros nos tocó transitar esa década del 90, que él también empezó a ser arzobispo en esa época en Buenos Aires, y la verdad que sus palabras nos iluminaban en un momento donde a veces la visión, ¿no? Más liberal, digamos, que encarnó el último gobierno, el gobierno de Menem, digamos, bueno, creo que Francisco en eso nos acompañó y nos ayudó mucho, ¿no? Bueno, yo sí lo Y, y- conocí, y- lo y, leí, había leído homilías de él y estaba como a la expectativa, ¿no? De que podía ser. Pablo, y te hago dos en una. ¿Notás similitudes de aquella etapa liberal del gobierno de Menem con lo actual? Y esa es una. Y la otra, ¿cómo evaluás el vínculo Milei-Francisco? Mira, sí, similitudes, no cabe duda, pero bueno, viste, nunca las segundas partes fueron. Por ahí te diría que era preferible lo otro, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, creo que Francisco ha sido muy misericordioso con nuestro presidente. Ha sabido abrirle la puerta a pesar de las barbaridades que ha dicho, ¿no? Ujú. Esta persona, nuestro presidente, ¿no? Al quien hay que reconocerle su autoridad. Y la verdad que a mí personalmente me deja esa enseñanza, ¿no? Esto que decía, ¿no? De Sebastián recién, de la misericordia, ¿no? Como lo que Francisco vivió, fue lo primero que nos propuso cuando empezó a ser papa, el año de la misericordia, ¿no? Dios no se cansa de perdonar, los que nos cansamos de pedir somos nosotros. Y él fue el primero que buscó vivirlo, y creo que con nuestro presidente lo vivió. No dejó de preocuparle el rumbo, pero en lo personal, en el trato, no puso adelante. En ese abrazo de Milei a Francisco, con Sí. Francisco en silla de ruedas, evalúas más un perdón de Francisco a lo que había dicho Milei. ¿Lo ves Sí, así? yo creo que, viste, la posición de un padre con un hijo que, viste, que está desorientado, Ujú. básicamente.
Esa es mi mirada, ¿no? De la actitud de Francisco. Y después, bueno, las lecturas que se han hecho de que Francisco también lo buscó. Y demás. O sea, vos imagínate Francisco entrando en eso. Son construcciones que tienen que ver con la agenda nuestra, nada que ver con la actitud de Francisco. Y después, bueno, hay cuestiones que trascienden a Francisco. La justicia social es una de ellas, ¿no? Entonces, que están ahí y claramente vamos viendo que cuando la justicia social no está en la prioridad de los gobiernos, las cosas no mejoran, empeoran y empeoran a pasos agigantados. Entonces, y la realidad está ahí para demostrarlo. Entonces, si no queremos ver la realidad ya es un tema nuestro, ¿no? Pero creo que Francisco dijo lo que tenía que decir como hombre de la iglesia. Te hago la digamos. última con lógica de streaming. Voy a mirarle cara de los invitados del invitado que se viene en un rato. O sea, te voy a preguntar a vos y voy a mirarle cara del invitado que viene en un rato. No voy a hacerla fácil de preguntarte si Francisco era peronista. Voy a subir la vara. ¿Jesús era peronista? En todo caso, Perón era cristiano, digamos. Francisco cuenta en una anécdota que le hacen esa pregunta a él. Y él dice, usted sabe que hay una anécdota del general Perón, no me acuerdo cuál es el periodista que se le hace la entrevista, no sé si no es Fontevecchia. Y entonces él dice, había un obispo que era Di Carlo, que era un obispo que había influido mucho en el pensamiento de Perón y incluso algunos dicen que lo ayudaba a elaborar mensajes y discursos. Y él lo va a visitar a su diócesis, que no me acuerdo si es Reconquista o Resistencia, no me acuerdo bien qué diócesis era. Entonces Di Carlo le abre un ventanal del seminario, de ahí del seminario de su diócesis, porque había mucha gente. Entonces dice que Perón dijo en ese discurso, muchos dicen que Di Carlo es peronista, pero yo les digo, Perón es dicarlista. Le dio vuelta. El mismo Francisco contesta eso, ¿no? Cuando le preguntan esto mismo, pero a él en primera persona, ¿no? Yo creo que el Evangelio es la clave, creo que el Evangelio nos ilumina, nos orienta, y Francisco supo invitarnos, desafiarnos a volver al Evangelio en sus implicancias sociales, que no es una invención de Francisco, esto está en el magisterio social de la Iglesia, en la doctrina social. Ayer hablábamos con algunos de la parroquia, con unas hermanas, las hermanas pastorcitas que viven en la parroquia nuestra y colaboran. Y yo les decía algo que a mí me parece que Francisco ha expresado, ¿no? Él corrió el foco de atención del magisterio eclesial de la moral individual a la moral colectiva, ¿no? O a la moral social, ¿no? Entonces, de repente, a nosotros nos gustaba que la iglesia nos dijeran qué teníamos qué no teníamos que hacer en la cama, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y Francisco corrió la mirada de ahí y empezó a decirnos, che, no, acá lo importante es qué haces con tus empleados, si pagas sueldo justo, si le está rindiendo idolatría el dinero, si está más casado con la especulación y con el capital financiero. Bueno, entonces, bueno, de repente empezó a incomodar y a decirnos cosas que nos afectaban en otros órdenes de la vida y que no queremos que la iglesia se meta en esos órdenes de la vida, ¿no? Entonces yo creo que el gran desafío que Francisco nos planteó es decir, che, bueno, que también se expresa, por ejemplo, en prefiere una iglesia accidentada porque sale al encuentro de la realidad de los hombres y no una iglesia enferma y deprimida porque está encerrada en la sacristía, ¿no? Ocupándose de cuidar y peinar la ovejita. Bueno, esta propuesta de Francisco de sacarnos también de ese foco de atención sin perder lo que la iglesia enseña en torno a la moral individual, llamémosle, ¿no? De poner el foco también y sobre todo en las implicancias sociales del Evangelio. Creo que eso es algo que ha caracterizado el ministerio del Papa Francisco y que para nosotros va a seguir siendo un desafío, ¿no? Pablo, gracias. Siempre un gustazo charlar un rato con vos, así que bueno, gracias por acercarte, por venirte hasta el streaming del 12 en días de mucha conmoción, de mucha movilización, digo, desde lo espiritual, así que gracias por venirte. Sí, la verdad que, bueno, gracias por la invitación y es como decís vos, son días de mucha conmoción. Yo hoy decía en la misa, hay que llorar,
¿no? Son días para llorar la partida de Francisco y creo que eso después habilitará otras cosas y la luz de la Pascua y de la esperanza, pero hoy la verdad que tenemos que darnos el tiempo para eso. Gracias, el padre Pablo Viola, pasando por acá por Fenómeno Barrial, en esta segunda edición de Fenómeno Barrial, hablando lógicamente de lo que ha sido una noticia a nivel mundial, como es la muerte del Papa Francisco. No quería cerrar. ¿Te miro a vos? Ahí estamos. Continué un programa distinto. El de la semana pasada, que fue el primero, fue, como decíamos, con debate. Con distintas vicisitudes que se fueron presentando y abordando distintas temáticas. Ahora seguimos con Fenómeno Barrial con el segundo invitado de este segundo martes, legislador provincial Gregorio Hernández Maqueda. ¿Qué haces, Grego? ¿Cómo andás? ¿Qué haces, Gaby? Un gusto estar con vos. ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Todo bien, gracias a Dios, todo bien. Che, tengo muchos temas para hablar con vos. Me fui punteando algunos para no olvidarme. Pero arranco por lo que era el final de la charla recién con el padre Viola. ¿Cómo tomaste y cómo viviste la muerte del Papa? Lloré. Ayer lloré y me acordé de cuando lloré con Juan Pablo II también, que tenía 12 años, porque soy católico, soy cristiano, amo la iglesia y creo que la iglesia me transformó la vida. Jesús, enamorarme de Jesús me transformó la vida, me hizo mejor persona, me hizo sanar. Y es un testimonio de amor, como toda relación de amor es algo que uno vive y que no pretende imponer a otros. Soy muy respetuoso de la fe o de la no fe de todas las personas, pero fue mi vida, fue mi experiencia, así que Francisco me volvió a acercar a la iglesia cuando yo lo seguía por sus discursos fuertes en contra de la corrupción. Cuando era arzobispo de Buenos Aires, entonces cuando lo eligieron fue una alegría tremenda, fuera de que era argentino. Era un argentino que yo respetaba y admiraba mucho. Fui a festejar la catedral ese mismo día y después del año siguiente lo conocí personalmente porque fui a la Jornada Mundial de la Juventud con mis amigos en Río de Janeiro y fue una experiencia maravillosa. Se lo recomiendo si hay jóvenes mirando que vayan. Fue la vez del Hagan Lío. Exactamente, estuvimos ahí, hicimos 8 horas de cola bajo la lluvia porque éramos solamente 5.000 argentinos los que podíamos pasar y había 3 millones de personas. Y ahí fue donde dijo hagan lío, lean Mateo 25, las bienaventuranzas. Y después en la vigilia pascual dijo no balconeen la vida y dijo sean protagonistas. Y eso me marcó. Escucha, ¿y cómo, porque me la dejás servida para lo que sigue, cómo te llevas con un gobierno del cual estás muy alineado, digo, a nivel nacional, lo has manifestado en reiteradas ocasiones, de hecho te veo en Twitter cada vez mucho más libertario, como subiendo esa barra de la que hablaba recién, que ha sido muy crítico. Hay un tuit de Nicolás Márquez, del biógrafo de Milei, que creo que fue en el día de ayer, muy crítico con la iglesia, en la propia campaña de Milei, muy crítico con el propio Francisco. ¿Cómo te llevas? ¿Cómo convivís con eso? Creo que hay que distinguir 3 cosas, ¿no? Lo primero es que, para continuar la reflexión anterior, Juan Domingo Perón mandó a quemar iglesias. Juan Domingo Perón mandó a matar gente, porque el presidente Perón organizó la AAA. Y mataron y secuestraron y desaparecieron bajo un gobierno electo por el pueblo, que era el de él y el de su mujer, a más de 500 personas. Y esto está comprobado judicialmente. La quema de iglesia es la segunda de Perón. Claro, la digo, segunda presidencia de Perón. En 2 etapas. En la segunda, y la AAA en el del último en la mandato de tercera Perón. presidencia. Sí. Entonces, esa es la conducta de un presidente argentino, que además fue el primero que reformó la Constitución para perpetuarse en el poder. Y lo segundo, la predilección por los pobres es intentar que los pobres dejen de ser pobres. Y eso es lo que algunos curas kirchneristas no pueden explicar. O sea, un verdadero cristiano trabaja para que el pobre tenga la educación que le permita tener un buen trabajo digno y ganarse el pan por su propia cuenta y salir de la pobreza. Y eso solo lo logran las políticas liberales. No lo logran las políticas socialistas, colectivistas o comunistas o fascistas que muchos de ellos impulsan. Eso al contrario lo que hace es cristalizar la pobreza porque se basa en la victimización del oprimido frente al opresor.
Y en la victimización no tenés salida, porque no hay responsabilidad individual. Si vos no te haces responsable de tu vida, y la gente sale con la ayuda de Dios, no sale con la ayuda del Estado ni con la ayuda del mercado, sale con la ayuda de Dios y con la ayuda de la familia. Eso es lo que sale la gente que no tiene esperanza. Entonces, ellos critican al mercado, al capital, no critican al Estado, porque en el fondo quieren hacer política desde la iglesia. Y acá en Córdoba Estás re hay liberal. una Estás Claro, recontra liberal. hay una amalgama entre el peronismo y la iglesia que le ha hecho mucho daño a nuestra iglesia. ¿Viste ayer mucho de eso? ¿Viste Pero- el peronismo queriendo apropiarse de la ceremonia? Yo no soy quien para decir lo que... Perdón, ¿fuiste ayer a la catedral? No, porque estaba de viaje. Pero yo no soy quien para decir qué hubiera hecho Jesús. Lo que sí digo, y le recomiendo a todos los jóvenes y no jóvenes que lean Corrupción y Pecado del Papa Francisco, cuando era Jorge Bergoglio. Él que dice, pecadores sí somos todos. La iglesia está hecha de primero al último de puros pecadores. Yo soy un tremendo pecador. Por eso soy católico. Para ser menos pecador. Menos hijo de puta. O sea, yo si me sintiera muy bueno y muy limpio, no iría a la iglesia, no sería católico, no me confesaría, no comulgaría. Pero como me considero pecador, voy. Pero ¿Para vos sos menos hijo de puta por ir a misa? No, sí, me hace mucho mejor persona. Orar, leer la Biblia, todo me hace mejor persona. Pero digo, ¿qué dijo? Corruptos no. Ujú. Y muchos de los que estaban ahí son terribles corruptos, empezando por el gobernador de la provincia de Córdoba. Voy a otro tema que ocurrió el Viernes Santo. Te vi muy crítico te voy a contar y le voy a contar a la gente, los que están enganchados, que son muchos, le voy a contar el lado B de esta charla con Hernández Maqueda. Teníamos la intención de cruzar a Hernández Maqueda, legislador opositor, legislador provincial opositor. Recordame siempre el nombre de tu bloque. Mejor futuro. Mejor Futuro. Bloque unipersonal Mejor Futuro. Grego Hernández Maqueda era de la coalición cívica, estaba muy cercano a Carrió, después viró y el año pasado decidió romper con la estructura de Carrió y armó su bloque unipersonal que es Mejor Futuro. Para esta segunda edición de Fenómeno Barrel queríamos cruzarlo por diversos temas, entre ellos el que le voy a preguntar ahora, a Hernández Maqueda con gente del oficialismo. Buscamos a dos, diría casi tres, pero hubo uno que no podía por una cuestión de viaje. Los otros dos, ninguno de los dos quiso venir. Y ahora lo ato con lo que ocurrió el viernes. Una pincelada de APROS. ¿Qué opinión tenés? Que va a quedar en la historia como uno de los casos de corrupción más grandes de Córdoba. Porque primero fue un acto terrorista. Prender fuego una oficina del Estado es un acto de terrorismo. Pero te voy a pinchar. Si en la pericia salta que fue un accidente, ¿Vos podés confiar en la justicia de Córdoba? bueno, pero yo te lo pregunto. ¿Qué pasa si salta que fue un accidente? La pregunta es, ¿no había A mí me hace ruido. aspersor de agua? Digo, ¿cuáles son las medidas de seguridad? Primero, vos tenés prueba documental respaldatoria. No la digitalizás, sos responsable. Segundo, tenés un edificio de un gobierno. ¿Sabés cuánta plata maneja el APROS? 800.000 millones de pesos al año. ¿No tenés forma de apagar un incendio por detector de humo? Entonces, hay una cadena de responsabilidad. Haya sido un error, que solamente un tonto puede creer que haya habido error 2 días después de que meten preso a una banda mafiosa que curraba con el APROS, siendo que ya hay más de 50 expedientes abiertos por un saqueo masivo a la obra social de los empleos públicos provinciales, porque hay que decir que los 4 millones de cordobeses bancan a los 580.000 afiliados del APROS, entre los cuales estoy obligado cuando nosotros proponemos una ley para que sea opcional. Vos no vas a comprar, si se confirma que fue un accidente, no vas a comprar la teoría del accidente. Tiene que haber, nosotros lo vamos a proponer, estamos sacando el proyecto en estos días, una comisión del Poder Legislativo con mayoría opositora para investigar este caso. Hace décadas... Tipo cripto. Exacto. Tipo escándalo Libra. Una comisión especial investigadora, como hace décadas no hay en Córdoba, integrada por 5 miembros de la oposición y 4 del oficialismo, porque si no, no va a ser Para una que contemos a la comisión de gente, lo que está investigación. buscando la oposición es, Llegar a la verdad. de la misma manera que ocurrió con el escándalo Libra, en el cual está envuelto el presidente, su hermana y demás, en el Congreso, en la Cámara de Diputados particularmente, se conformó una comisión investigadora para precisamente investigar al gobierno nacional. Lo que están tratando de hacer los opositores en Córdoba con Hernández Maqueda, entiendo que el juecismo también y los radicales, conformar una comisión para investigar de Yarlora para abajo involucrados en el escándalo APROS.
Pero a ver, es un escándalo, porque más allá de si el incendio fue intencional o no, Sí. hay funcionarios policiales presos por robar en el APROS. Entonces ya es un escándalo. Después, si fue intencional, que es obvio porque se perdió documentación para escalar en la investigación hacia los jefes, hacia el jefe del PAMI, el del APROS, APROS. hacia el ministro de Salud, hacia el gobernador, hacia el ministro de Gobierno. Es decir, aquí hay una cadena de responsabilidad por acción u omisión de haber permitido robar una caja de 800.000 millones de pesos y tapar las pruebas porque se había destapado la olla. ¿Por qué no quieren que se sigan destapando ollas? El gobierno de Córdoba está podrido de raíz por la corrupción y ellos no quieren debatir porque no tienen argumentos. Lo único que tienen son descalificaciones. A mí, el presidente del bloque del oficialismo me dijo sorete Siciliano. en el recinto. O sea, vos fíjate el nivel de vulgaridad y de mediocridad a la que ha llegado la clase política Pero cordobesa. pero para, estoy tratando de recordar la sesión. Fue la sesión de... Por el Día 24 de Memoria, marzo. Sí. Claro. Vos pusiste en duda los 30.000 desaparecidos. No, Corregime, no puse en duda. No, es que no hubo 30.000 desaparecidos. O sea, lo dijo la CONADEP, no lo digo yo. Segundo, no fue ese el planteo mío. El planteo mío fue la represión del Estado arrancó bajo un gobierno electo por el pueblo de Juan Domingo Perón. Porque el que inspiró la matanza que después potenciaron los del gobierno militar fue Juan Domingo Perón. ¿Y por eso te dijo sorete siciliano? Claro, 3 veces. Y después lo volvió a decir en una radio. Todo el mundo le dijo la verdad, derrapaste mal. Porque eso significa que tiene una pobreza intelectual y una pobreza argumental tremenda. Imagínense, y es el jefe de bloque del oficialismo. ¿Se imaginan el nivel del peronismo de Córdoba al que han llegado con la vulgaridad de cuarta que manejan? Dicen por acá en el chat, ¿en serio había que digitalizar los archivos, datos del APRO? ¿En serio había que tener un sistema antiincendios en una oficina pública? Se les debe haber pasado. Qué mal pensado, dice Hernández Maquia. La gente se está cagando de risa. Prepárame la Bad Milk. ¿Qué tenés? ¿La Bad Milk? Voy con la Bad Milk y después sigo con Grego Hernández Maquia. Esta la hace la producción. No llega con un sobre, así viste que hay preguntas que llegan con un sobre. Esta la hace la producción y el título es la pregunta Bad Milk. No tengo nada que ver. Mandala, la leemos y. Hay que saber Hernández inglés Maquia. para venir a esta. ¿Harías campaña de una lista libertaria con De Loredo encabezando? Veo que ¿Te ya parece fue. muy Bad Milk? Se adelantaron. Mira, yo, a ver, la información que tengo es que la lista de La Libertad Avanza la va a decidir la presidente del partido, que es Karina Milei, junto con el presidente Javier Milei, y seguramente tenga alguna participación Santiago Caputo, Sí. Martín Menem, que es el vicepresidente, y acá en Córdoba el presidente del partido, que es Bornoloni. Así que yo entiendo que ellos son los que van a decidir la lista para Córdoba. Pero harías campaña por Rodrigo. Si es que Rodrigo encabeza. Mira, yo con Rodrigo tengo una excelente relación de hace años y creo que él está intentando liderar el radicalismo. Lo importante es que La Libertad Avanza y los diputados que ingresen por esa lista consoliden el proyecto de cambio del presidente de la Nación, Javier Milei, porque si no tenemos una muy buena elección, cuando digo tenemos, digo quienes apoyamos a Milei, sea del partido que sea, o como es mi caso que soy independiente, del partido que sea, el peronismo va a tratar de hacer un golpe de Estado, que fue lo que le hizo De la Rúa cuando pierde la elección de medio término. Entonces, la elección de La Libertad Avanza tiene que ser contundente. Estaba el radicalismo también atrás de eso. Por eso, No sí, puede sí. decirlo, el peronismo estaba- Alfonsín. Claro. Alfonsín le hizo el golpe a De la Rúa. Obviamente le quitó el apoyo. Lo dijo el presidente de la Nación, dijo la verdad y generó un escándalo acá terrible que no le quita los méritos de Alfonsín en el 83. Escucha, te voy a hacer una, se responde únicamente con un nombre y me comprometo a no repreguntar. Se está definiendo la lista de La Libertad Avanza y te preguntan a vos cuál es la mejor opción para encabezar. Se responde con un nombre y, reitero, no repregunto. ¿Laje o De Loredo? Bueno, no tengo ninguna duda que Agustín Laje, pero por una razón de que él es libertario cuando nadie era libertario. O sea, él era de derecha cuando nadie era de derecha, él era mileísta, de hecho, él lo trajo en su auto a Javier Milei en 2017, cuando no lo conocía absolutamente nadie, Javier Milei lo trajo a dar una charla a Córdoba, porque lo fue a buscar en auto porque había paro de aviones, se fue hasta Buenos Aires, lo trajo, y él es el principal escritor y teórico Bueno, Spachesi de también las tuvo que ideas. ver en eso, ¿o no? Pero Spachesi es de Yarlora. Estamos hablando de gente que no está con Pero Yarlora. cuando Spachesi... Porque es del cuando- Partido Único Cordobés. Pero cuando vino Milei a las escalinatas del Coniferal, al Parque Sarmiento, ¿no le trajo Spachesi ahí?
Desconozco, yo lo que sé es que hoy Spachesi es de Yarlora. Escucha, tengo 10 por 10 que le voy a meter un rato y... voy con el off. Che, escuchen esto, a los que están enganchados. Y esto es primicia de Fenómeno Barrial, adelanto de Fenómeno Barrial. Está atado a situaciones que se van a vivir en el Congreso, más precisamente en la Cámara de Diputados en las próximas semanas, y está vinculado a un hecho que se produjo en el sur de la provincia de Córdoba en los últimos días. Recordarán el caso de Joaquín Esperani. Joaquín Esperani es el adolescente de 14 años que terminó asesinado por un compañero de la misma edad que se encuentra con su familia. Digo, el asesino de Joaquín Esperani está en su casa con su familia. La familia de Joaquín Esperani sigue llorando a este adolescente que fue asesinado en el año 2023. Hace un par de días se produjo esta foto que estás viendo ahí. Son dirigentes de La Libertad Avanza, del sur de la provincia de Córdoba. A la que estás viendo podría llegar a ser, es Laura Soldano, la mujer que está del lado izquierdo de la foto, una mujer de Río Cuarto, de buenos vínculos con algunos integrantes de La Libertad Avanza, y enfrente de ella están los padres de Joaquín Esperani. ¿Por qué nos metemos con esto? Porque está próximo a darse el debate en comisión sobre bajar el régimen de la edad de imputabilidad. El gobierno quiere que se baje a 13 años, me parece que se va a consensuar y van a llegar a 14. Por lo menos son optimistas los que encabezan las comisiones y el plenario donde se va a discutir esto en las próximas semanas para que haya dictamen. La intención era que hubiese dictamen hace un par de semanas atrás. Por distintas cuestiones se fue pateando. Pero atención con esto. Con esa foto, poné la foto de nuevo, Nico y Valen. Con esa foto, La Libertad Avanza, por lo menos en Córdoba, va a empezar a plantear, por lo menos en el debate y en la discusión, bajar la edad de imputabilidad. Son, reitero, los padres de Joaquín Esperani, el chico de 14 años asesinado hace un par de años atrás, con dirigentes libertarios. Y con una particularidad en el medio, que acá en Córdoba lo vi poco, digo en medios de Córdoba Capital lo vi poco. La familia de Joaquín le hizo una demanda al Estado provincial, particularmente al Ministerio de Educación, creo que son 600 millones de pesos, porque no se activaron algunos resortes que se deberían haber activado, entiendo por protocolo, sobre situaciones que se estaban dando de manera intraescolar. Esa demanda ya tiene una sentencia favorable a la familia de Esperani. El gobierno de Córdoba va a apelar en contra del Ministerio de Educación en la gestión de Schiaretti, porque eso ocurrió, el crimen de Esperani ocurrió durante la gestión de Schiaretti, pero me parece que es por donde se viene la cosa hacia adelante. Y un datito más y ya le abro el juego al griego. ¿Vieron la serie Adolescencia? Hay muchos integrantes de las comisiones en las que se está discutiendo bajar el régimen de la edad de imputabilidad a 14 o a 13, que están siguiendo algunas cuestiones que tienen que ver con la serie. Ejemplo, la figura del padre. No te voy a spoilear nada, pero la figura del padre dentro de la serie está contemplado en el proyecto que se está discutiendo en la Cámara Baja. Pone la foto, con eso los libertarios van a empezar a reinstalar el debate para bajar la edad de imputabilidad a 14 a 13 años. Veremos qué es lo que ocurre. Grego, te quiero escuchar con este tema. ¿Estás de acuerdo? ¿No? ¿A qué edad? Estoy absolutamente de acuerdo. Mínimo 14. Yo creo que... Perdón, ¿sabías de esta foto? ¿Sabías de...? Me enteré recién, me parece muy bien. Me había contactado a mí Maxi Camuso para juntarme con estos padres. Maxi Camuso es el libertario. Poné la foto, dejala, sí. si podés, Nico o Valen, dejala con los tres. Maxi Camuso es el dirigente libertario que De está la en la Bulaye. punta. Es de la Bulaye. Él salió segundo, creo, tuvo un muy buen porcentaje en la Bulaye en 2023. Mirá, lo que yo creo es que solo Cuba, que es una dictadura comunista, y la Argentina tienen 16 años. Vos podés creer, pensando desde la óptica de los derechos de las víctimas, que si un tipo pendejo de 15 años mata, ¿puede no ir preso? Es una aberración. O sea, perdónenme, pero a mí me mata mi vieja, a mi viejo, no tengo hijos, a mi hermano, a un amigo, un pendejo de 15, de 14 años, mata, viola. Yo quiero que vaya en cana y que cumpla la pena de 8 a 25 años, con modalidades distintas para que realmente, como dice la Constitución,
las cárceles sean sanas y limpias, no para castigo, sino para la reinserción, porque no podés sacar una fiera que después salga 10 veces más violento. Te meto un O sea, argumento de la provincia ahí. Te meto un argumento. Y, che, y agradezco el crédito pero si del son colega. Genial, chico, la foto ahí. El crédito al colega que consiguió la foto y es nota mañana en Alfil es Gabriel Marclé, quien consiguió la foto de este encuentro en el sur, reitero. Dirigentes libertarios, Maxi Camuso, Laura Soldano, junto a los padres de Joaquín Esperani, el chico asesinado por un amigo de 14 años en el 2023. Vos decías que vayan a lugares donde puedan cumplir con una reinserción social a futuro, después de haber cometido el delito y haber cumplido la condena. La provincia los va a correr con quién pone la guita para la construcción de esa infraestructura. no, es que le corresponde 100% a la provincia. O sea, acá hay que distinguir dos cuestiones. Por la Constitución Nacional, y no me quiero poner muy aburrido, pero es simple. El Código Penal, o sea, la edad de imputabilidad es atribución del Congreso, a diferencia de Estados Unidos, donde representa cada estado. El Código Procesal es de la provincia, o sea, nosotros tenemos libertad, de hecho lo modificamos para definir cómo se va a juzgar y en qué condiciones van a cumplir los menores los procesos. Pero la responsabilidad del sistema penitenciario es de las provincias. Entonces, la provincia tiene que poner, por supuesto, la guita. ¿Pero no le votaron en contra ustedes al No, proyecto votamos a de favor. Sallora? Digo, No, no. Lo de la semana pasada. Con No, el tema de las cárceles. Pero porque eso era un proyecto para robar. Porque lo que buscaban y lo que buscan, y porque lo aprobaron, es hacer cárceles sin licitación y darle los servicios y los suministros en las cárceles a los amigos de ellos que viven de eso para no pasar por los procedimientos administrativos. Eso es lo que nosotros no les dimos. A ver, Gaby, ¿por qué ellos no quieren debatir con nosotros? Porque nosotros representamos tres cosas, todo lo que ellos no son. Somos liberales, queremos achicar el Estado, queremos achicar los impuestos, queremos achicar regulaciones. Somos transparentes, no nos financiamos con el Estado, ni nos financiamos con los empresarios del juego, ni nos financiamos con narcotraficantes. Y aparte también tenemos una vocación mayoritaria, no tenemos vocación de minoría. Por eso ellos no quieren debatir con nosotros y quieren la disidencia controlada. Ellos quieren ser oficialismo y oposición a la vez. Fíjate que dicen también, las denuncias salen de nosotros. Ellos tan totalitarios son que dicen, nosotros somos los que gobernamos y los que controlamos a los que nos gobernamos, porque las denuncias por el sistema penitenciario... Claro, también. Fíjate, tienen una concepción totalitaria. O sea, ellos quieren ser como las sierras de Córdoba. Vos ves el paisaje, está en la sierra de Córdoba, está el peronismo gobernando por los siglos, me lo dijo la que yo le digo, la doctora Nadia Fernández, me dijo, Grego, nosotros no nos vamos a ir más del poder. Toma, y en sabe, tu cara. Y digo, si cayó el Imperio Romano, mi amor, mirá si no va a caer el cordobesismo. ¿Mi amor le clavaba a Nadia Fernández? Sí, la adoro, Escucha, me cago de risa. tengo otra sección que es 10 por 10. Son 10 preguntas en 10 segundos. Vos viniste con una persona que streamea. ¿Lo puedo invitar? Para Obvio. la parte final, Sí. para que la gente sepa quién es y lo conoce. No sé si vino bien vestido. No, olvídate. Pero entra derecho. Yo después te voy a presentar. Entra derecho. Sí, mandate derecho. Después te voy a presentar y vamos a cerrar el programa con vos, con la persona que vino acompañando a Grego Hernández Maqueda. Perdón, él labura con vos, ¿no? Sí, sí. Es claro. parte de tu equipo. Es parte de mi equipo. Escucha, voy con las 10 por 10, dale. Prepárame las 10 por 10. 10 por 10 a Gregorio Hernández Maqueda. Reitero, son 10 preguntas en 10 segundos. No hay repregunta, salvo que me prenda con algo al final. Voy con la primera. ¿Cuándo fue el último mensaje o llamada con Carrió? Hace un mes. ¿Vas a ser candidato a diputado este año? No lo sé. ¿Cuál fue el dirigente de la coalición cívica que más te puteó cuando te hiciste libertario? A ver. Yo tengo un par, Es que es una lista medio larga. Te doy las iniciales. MF. No. Ferraro no te reputes. No, yo me puteé. No, nunca me puteé, pero las discusiones fueron previas porque lo que yo planteé es, la coalición cívica fue oficialista con Mauricio Macri. No podemos no ser oficialista con Javier Milei. Ese fue mi planteo y me hicieron la cruz. Ese fue mi planteo y me hicieron la cruz ellos. O sea, yo me fui para que no me echen. Esa es la verdad. Escucha, sigo con las 10 por 10. ¿Tu referente nacional es Karina o es Bullrich? No, creo que Karina es la presidenta de la Libertad Avanza y Bullrich es una amiga de hace 15 años. Si no fueses legislador provincial, ¿qué otro cargo te gustaría ocupar? Otro cargo, ministro de Justicia de la provincia. Bien. Un hobby por fuera de la política. Leer. ¿Laje va a ser candidato? ¿Agustín Laje va a ser candidato? Él ha dicho que es parte de un equipo y que si es requerido, lo he dicho acá, si es parte
de ese equipo y es requerido, lo va a hacer. En la legislatura, ¿dudas más de Spachetti o de algunos radicales? No despaché si no dudo. Escucha, ¿Carrió te pidió que no criticara a Schiaretti? Sí. ¿Y qué es peor, timbrear o sacarse foto con la motosierra? No, a mí timbrear me encanta. Pero queda medio goma timbreando. Lo de la motosierra tienen como otra onda. ¿o no? Timbrear ya está muy quemado porque fue muy de la época de Marcos Peña, de Cambiemos, y ya está como Canal Volver, ¿viste? Ya se ve como en blanco y negro. Pero bueno, sí, vamos con la motosierra. Vamos a presentar al señor que vino acompañándote, que forma parte de tu equipo de laburo y que streamea y que le va muy bien. Así es. Que Es un exitoso youtuber. ¿Qué hace, Eric? ¿Cómo andás? Bien, Gabriel, muchas gracias. Che. Preséntate. Soy Eric Camerat, estoy estudiando Relaciones Internacionales, trabajo con Grego en la legislatura y soy youtuber también. Escucha. Es raro pero decirlo así, pero sí. Hola, Eric. Me encantó el zócalo, chicos. Tiene que ser por ahí, sí. Hola, Eric K. Póngale así. Hola, Eric K. Me gusta más. Tiene 2K en el apellido, ¿eh? Claro, sí, por supuesto. Tu relación con Germán Camerat, digo, familiar, ¿cuál es? ¿Qué grado de parentesco tenés con Germán Soy Camerat? sobrino segundo, es primo de mi padre. Es primo de tu viejo. Sí. ¿Y tenés relación, tenés contacto o no? No, hace mucho que no hablo, no, lo he conocido de más chico y la verdad que no tengo contacto con él. Tuviste que salir a aclarar, se le pregunto a los dos, pero te le pregunto, ¿tuviste que salir a aclarar qué era Camerat? ¿Tú se llegó a dudar o a dudar? Digo, ¿hubo alguna publicación que hablaba de que Sí, muchas, pero hubo una, digamos, recientemente que tuvo repercusión porque fue a través de notas de diario, en La Voz, en Perfil, donde se dijo eso y yo tuve que salir a aclarar y fue en el contexto... en Alfil dijimos que era sobrino y después nos rectificamos? Sí, o sea, sí. que era sobrino directo. Sí, Pero después rectificamos que no, que tu viejo es primo Claro. del ex intendente. claro, exactamente. Es primo y bueno, todo en el contexto de que empecé a trabajar recientemente con Grego en marzo y ahí nomás se había requerido la lista de quienes trabajaban. Salió Grego mismo, dio voluntariamente a la prensa porque el peronismo no lo dio en su momento y ahí salió mi apellido y bueno, salió la nota. ¿Cuánta gente tenés en tu equipo laburando? Contratados, ¿no? 5 como asesores y 2 monotributistas. Y Eric está como contratado. Como contratado, sí. Ujú. sí. Porque también hubo una publicación en torno a eso. Y tengo Digo, una de contarle a la planta gente, permanente. tenés una persona en planta permanente. Sí. Ah, sí, que la es una conozco, abogada. una genia. Una divina. Que está ahí siempre, sí, una genia, una genia. No, pero no, la Lili no es de planta permanente. creí No, que era la la Lili está Lili. conmigo. No, la de planta permanente es una Perdón, cuento profesora. esta trastienda. Mi, Tenés una mi persona- asesora principal es es peronista. pero no es peronista, es recontra peronista, es de Labu- la sotista. Laburó, pero además laburó con mi tío Juan Carlos Maqueda antes de ser juez de la corte, era político y laburaba con él. Con el y Pato es la- Maqueda. Con el Pato Maqueda y con José de la Sota, o sea, pero se fue del peronismo justamente por la corrupción. Y es la mejor asesora que alguien podría tener porque No, conoce una la genia, realidad. O sea, a mí una me bajó genia. a tierra, yo tenía mucha teoría y ella Si me la bajó. Lili nos está viendo, le mando un Un abrazo beso a la grande. Lili. No, escucha, no, y quería preguntar esto. Cuando sale la lista de contratados, la otra polémica, por eso está bueno hacerte parte y tener la charla Sí, ya obvio. en el final. La otra polémica era, che, Eric Camerat en Twitter, en YouTube, se la pasa puteando en contra del Estado, y es parte del Estado en la legislatura. Sí, bueno, pero si fuera así, Milei no podría ser presidente, porque también es parte del Estado y los diputados, que tengo varios amigos diputados nacionales, también lo mismo. Y lo que yo dije en ese momento, que lo respondí por Twitter, porque Ujú. yo apelo mucho a eso, digamos, a las redes sociales justamente para contestar esas cosas, fue que yo espero que se llene de libertarios la legislatura en Córdoba. Hoy no hay. Pero entonces no venían a terminar con el Estado, venían a... No, digamos, no, a no. nuestra impronta el Estado. Queremos Mirá, el Estado. sí, Obvio, sí, claro. Puede ser, Claro. es No, válido, es que- por eso digo. Es que de ahí viene lo de Milei de destruir el Estado desde adentro. De ahí viene eso. Si vos me Ah. dijeras, che, si vos renunciás, sacamos 500 empleados o reducimos el Estado en X cantidad de personas y eso te vale tu renuncia, pero por supuesto. Ahora, ceder el puesto y que ese lugar lo ocupe alguien más y que el Estado siga creciendo son cosas distintas. De ahí lo que viene, de ahí lo de Milei que tanto se le reprocha, voy a destruir el Estado desde adentro, es esa idea. Pero lo de la voz fue una injuria. O sea, ellos tienen mi número, podrían haber averiguado perfectamente y no lo hicieron. Lo aclararon, pero ellos están militando detrás de esconder que Vamos a están meter un kilo. pegándole a Milei. Vamos a meter un kilo. Bueno, pero Yo- digo la no, pero verdad. está bien, está Pero bien. estamos acá para decir la verdad. Obvio, pero Si es un olvídate, streaming, si lo yo, que digo, yo te invité para eso. lo que digo, a ver, ellos lo que están haciendo es una militancia anti-Milei
en el fondo bancándolo a Yarlora. Y teniendo para investigar de acá a la China, se meten con un asesor. ¿Entendés? Te Entonces, entiendo, te entiendo. digo, pero bueno, es parte de esto. A mí Fopea me sacó un comunicado por decirle sicario a Nacho Cadario. Porque había Nacho Sicario, hoy estuve con Nacho Sicario, le mando un abrazo. Claro, para sicario porque había inventado una fake news sobre mi vieja. Entonces no se meten conmigo, no dan la cara, no debaten, descalifican, fabrican mentiras. Y bueno, por eso, evidentemente que el formato Gaby, va cada vez más porque la gente se da cuenta de que es más transparente. Porque se habla sin filtro. Y porque se Por habla de sin joda, le filtro. digo, se habla sin filtro, así que bueno. Claro. Che, cuando andan los micros hablamos sin filtro y sé que todo lo que hablo. No, gracias por No, por gracias a venir, ustedes. gracias por la paciencia. Confirmamos una vez más lo picante que soy declarando. Así que bueno, che, y un gustazo. Eric lo conocía en las Igualmente, redes igualmente. sociales. Creo que nos empezamos a ir en Twitter. Y bueno, gracias, loco, por venir también. Gracias a vos, Gabriel. Muchas Bien. gracias. Gracias, chicos. Valen, Bebacu, Agustina, Villalba, Nico Buta. Y pará, porque tengo un problema. Valen Aguilar. Valen Aguilar, ahí está, bien, ahí ponchados. Gracias a toda la gente del 12, gracias a Sole Oliva. Sí, todo perfecto. La verdad que no, en serio lo digo. Gracias porque se resolvió justo a tiempo y la gente estaba muy pendiente. Digo, Sole, Juaco, todos muy pendientes de todo. Gracias a la gente de Alfil, desde ya. La producción general de todo esto, María Eugenia Balut. Nos vamos hasta el martes que viene a las 10:30 con más Fenómeno Barrial. Chau.